Bien, seguimos, estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV con el doctor Juan Andrés Ramírez. Doctor, muchas gracias por estar. No, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Doctor, en el año 76 se redactó el Código de Minería que usted tiene allí, es el que está rigiendo el país. Y en el año 70, me decía usted, se descubrió que había yacimientos de hierro allí en la zona de 33. Y tuvo que llegar una empresa extranjera a querer extraerlo para que el país se metiera todo en un debate y queremos resolver en poco rato lo que hace 40 años que no nos hemos metido. Hay un poco de eso en esto que se ha pasado. Hay varios temas que inciden, hay varios factores que inciden. Desde el año 70, de repente desde antes había el descubrimiento es anterior, pero del año 70 más o menos el gobierno instauró una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Industria. Yo fui abogado del Ministerio de Industria durante 17 años. Una unidad ejecutora en el Ministerio de Industria la preside el ingeniero Caorsi, que era el hombre que más sabía de geología en el Uruguay. Y para estudiar el yacimiento de hierro de Valentines, en el llamado Cerro Mulero, y creo que el otro es el Cerro del Burro, pero el Cerro Mulero es el cerro con mayor concentración de la beta. Yo recuerdo que en el escritorio de Caorsi, yo trabajé con Caorsi, en el escritorio de Caorsi tenía dos testigos, se llaman, son como unas columnas perfectas, no más de 5 centímetros de diámetro, de roca negra, porque era granito negro lo que había. Una era absolutamente naranja y otra era negra. La naranja era el mismo testigo que lo había mojado y lo había puesto al aire, y entonces se había arrumbrado porque tenía una alta concentración de hierro. O sea, que hierro había, estaba mezclado con granito. La cuestión es la eficiencia para la extracción y el beneficio, o sea que hay que sacarlo y después, tiene su costo y además hay que beneficiar el mineral, o sea hay que separar el hierro de la piedra. Entonces, depende de varios factores, fundamentalmente dos. El precio internacional del hierro, o lo mismo pasó con el oro. En el Uruguay se sabía durante un siglo, 2 siglos, que allá en Minas de Corrales, en Cuñapirú, había oro. Se explotó al principio, después las minas se abandonaron. ¿Por qué? Porque el precio internacional del oro no pagaba el costo de extracción y de beneficio. Ahora que el oro subió extraordinariamente de $35 a $1.600 la onza, y además se han hecho más baratos, más eficientes los mecanismos de extracción por mejor tecnología y de beneficio, o sea, la separación del mineral valioso del mineral no valioso, se ha hecho eficiente y explotable los yacimientos de oro del Uruguay. Bueno, con el hierro seguramente pasa lo mismo. Las empresas también buscan el procedimiento más barato. Yo no he analizado en profundidad ni he estudiado. Yo no soy geólogo, yo soy, si se quiere, algo experto en derecho minero. Pero seguramente el procedimiento de extracción que ha elegido Aratiri es una extracción superficial, por eso está reclamando o pretendiendo más de 6.000 hectáreas. Ese método de extracción superficial debe ser el más eficiente desde el punto de vista del costo, y no hacer la búsqueda de la beta en profundidad y extraerlo con cavernas, ¿no? ¿Sí? Ahora, doctor, que tienen más costo. este código, digamos, en una negociación entre el gobierno y un privado, está enmarcada en buena medida por la ley, claro, por que es este código. Sí, ¿Y sí. cuáles son las claves de este código? Es decir, ¿cuál es el marco? Claro, digamos? me gustaría explicar primero las pautas. ¿Cuál es el sistema general? Bueno, primero, saquemos los hidrocarburos y las sustancias energéticas, porque esas las explota el Estado a través de personas, de entes autónomos, ANCAP. Después está, digamos, la generalidad de los yacimientos, metálicos y no metálicos. Como los países no saben o las sociedades no saben cuántos minerales y cuánto valen y qué posibilidades de extracción tienen los distintos tipos de minerales que están en el subsuelo, el sistema que viene del derecho romano y del derecho español, que se llama regalista, establece lo siguiente: el primero que descubra y denuncie la existencia de un yacimiento, que quiere estudiarlo y después explotarlo, es el que tiene derecho a explotar ese yacimiento, pagándole una regalía al Estado. Por eso se llama sistema regalista, el canon de producción. En el Uruguay el 8%, que en realidad no le paga el 8% al Estado, sino el 5% al dueño del predio. Es una especie de premio. No, yo no lo comparto, al dueño de la superficie, que no es el dueño del yacimiento, porque el yacimiento son todos del Estado. El propietario, el estanciero, el propietario del campo, de la chacra o del inmueble que sea, no es el dueño de los yacimientos minerales valiosos, eso pertenece al Estado. Pero igual le pagan el 5% del bruto de la extracción
al propietario del suelo y el 3% restante al Estado como regalía por la extracción de ese mineral del cual se hace propietario el minero que lo extrae y lo vende y hace su negocio con ese producto. Entonces, ¿y por qué es eso? Bueno, porque como no se sabe lo que hay, además tiene costo, hay un riesgo minero. Yo puedo buscar un mineral y de repente hacer 60 extracciones, perforaciones, búsquedas, contratar personal y fracasar porque descubro una veta y después la veta no tiene la profundidad que preciso, o se mezcla con un mineral del cual es imposible separarlo, o costosísimo la separación, o se fracturó el yacimiento de piedra de granito que yo quería explotar, por ejemplo, o de mármol. Digo, hay distintas variantes, o se mezcla con otro mineral distinto. Entonces, ese riesgo minero hace que si uno no le deja al que lo descubre, no le permite tener un buen negocio, esto es, explotarlo para sí pagando una regalía, nadie buscaría, porque sí, el Estado tampoco hace la búsqueda esa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Estado sabe que hay minerales, hay otro sistema. Como es este caso, que sabía que había. Acá no tenía que buscar, sabía dónde buscar, en todo caso lo que podía haber era la calidad. La calidad, la cubicación se llama el yacimiento, determinar qué reservas probadas y qué reservas probables. Ese es el término que se usa en geología. El código establece, digamos, que para esos casos, en los casos en los que se sabe, el Estado se puede manejar con márgenes más amplios. Claro, además perdón, yo soy coautor del código. Sí. Ya por el año 76 me cometieron en el Ministerio de Industria junto con dos colegas a hacer de otras reparticiones, el doctor Calatayud y el doctor Álvarez Saloniego, a hacer un proyecto de código. Trabajamos como 4 años. Hicimos esto, que con algunas modificaciones es lo que fue aprobado, nuestro proyecto. Y en la exposición de motivos decimos que además sirve para evitar la corrupción, el sistema de reserva minera. ¿Por qué? Porque el Estado gasta bastante dinero en prospección. Por ejemplo, ya por los años 80 y pico, contrató al BRGM francés para hacer una prospección aérea, con un sistema aéreo de fotointerpretación. De aquella época era muy costoso porque además era muy innovador. Y el Uruguay tuvo su mapa geológico donde, de acuerdo a los vestigios que la fotointerpretación determinaba, acá había tal mineral, tal otro. Después hay otros procedimientos de búsqueda. La Dirección de Minería tiene un sistema de técnicos o una organización de técnicos que deberían tratar de determinar cuáles son los minerales valiosos que existen. Entonces, ¿qué pasa? El Estado gasta y si no hay una forma de evitar que la información que se le fugue sea denunciada por un particular, entonces, ¿sí?, está gastando en beneficio del particular y con un sistema bastante corrupto. Entonces, lo que se ideó acá es, cuando el Estado quiere gastar dinero en prospección, declare una reserva minera. Cuando se sabe que hay un yacimiento, un tipo de mineral que es valioso, declare la reserva minera, que por 5 años nadie puede pedir la prospección. O sea, que nadie puede decir, voy a buscar hierro en la zona esa. No, hay reserva minera en esa área. Y entonces, ojo, no es retroactiva. O sea, si ya había alguien que había pedido un permiso de prospección y después puede pasar al de exploración y después a la concesión para explotar, la reserva no es retroactiva. Ahora no podría hacerlo si quisiera. Claro, pero veamos cómo funciona con Aratiri. Pero si quisiera y Aratiri se acotara a los márgenes que prevé el Código de Minería, no podría hacerlo. Porque si lo hace, tendría que indemnizarle como si le expropia un bien a cualquier sujeto, tendría que hacer una previa indemnización. Ahora bien, si el Estado dice, declaro la reserva, tiene una enorme ventaja, que ya no es el que explota, es el que primero llega y solo paga el 8%, y que además puede no ser el mejor de los inversores, sino que el Estado puede llamar a licitación, debe llamar a licitación más que puede. Si el Estado declara reserva minera del hierro en toda la zona del departamento de 33, Cerro Largo, Florida y Durazno, por ejemplo, o todo el territorio nacional, porque lo puede hacer, bueno, hace un pliego de licitación, lo estudia con sus técnicos, hace un pliego de licitación y llama a licitación internacional. Ahí ya no correría ese 5% ni ese 3%, no, ahí el que paga más se lo lleva. No solamente el que paga más, el que presenta el mejor proyecto. ¿Por qué no se hizo eso acá? Y no tengo ni idea. ¿No se puede hacer ya? Sí, se puede. ¿Por qué razón? Porque el Código de Minería establece que las concesiones para explotar, el máximo de cada concesión para explotar son 500 hectáreas y cada sujeto de derecho solo puede tener 2 como máximo en todo el territorio nacional.
Digo, 500 hectáreas es mucha superficie, es mucho campo. Pero para que tenga una idea el oyente, en el código del 33 o 34, no recuerdo exactamente la fecha, la concesión para explotar eran 30 hectáreas. ¿Sí? Sí, pero los indios quieren explotar 6.000, ¿no? 6.000 o más. Sí. ¿Sí? Ayer un reportaje decían 6.000. Sí. Pero yo había oído superficies mayores. Bueno, 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas es una estancia muy, muy grande, una superficie muy extensa. Y el Estado puede otorgarle, pero por razones muy fundadas y es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo. Esto es, si yo pido una concesión para explotar, no puedo pedir más de 500 hectáreas Sí. para cada yacimiento y no más de 2 concesiones 1000. para explotar de 1.000. 1.000 hectáreas. Pero el código dice, por ahí por el artículo 99 o 103, dice que el Poder Ejecutivo podrá otorgar mayores superficies. Que es el caso de Aratirí, que podría darle hasta 6.000. Claro, si pero quisiera. dice siempre que no otorgue un monopolio al explotante. ¿No es así? ¿En esa zona? No, lo que pasa es que a veces en esa zona, a veces en todo el país, si el hierro está solo ahí, es monopolio seguro. Dice así, el Poder Ejecutivo una persona física o jurídica podrá ser titular de un número indeterminado de concesiones para explotar hasta un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo mineral. Sí. El Poder Ejecutivo podrá autorizar que se exceda el área máxima si los programas de explotación, de industrialización o por razones fundadas en factores de mercado hacen necesario disponer un área superior al máximo. En ningún caso el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado. ¿Podemos estar ante ese caso? Y podemos estar, 6.000 O sea, hectáreas. Si se le da 6.000, ¿se podría estar violando Que el yo código de sepa, minería? que yo sepa. ¿Se podría estar Claro, violando? claro. Se puede estar violando el Sí, código. claro. Y esto no se ha dicho. Yo no sé si hay hierro en otros lados en Salto, y creo que no, y en San José o en Colonia, ¿no? Ahora, pero además depende, puede haber hierro, pero en muy poca cantidad, porque ahí el criterio es la razonabilidad. Si en Valentines, en toda esa área, Valentines o Rochato, es donde está la concentración, la veta de hierro del Uruguay, no sé si, podemos darle a Aratirí 1.000 hectáreas máximas. Ahora, esto que usted Pero está no le diciendo, podemos dar 6.000 esto que usted hectáreas está porque diciendo estamos es violando el realmente- código. Usted fue el que redactó la ley. Yo no sé si